Sección 1. Material académico sobre Saturno. Saturno en la tradición clásica. En el estudio de la tradición y magias clásicas, la deidad saturnina ocupa una posición muy compleja. Esto puede deberse en parte a que los diversos mitos y tradiciones que incluyen a Saturno son en sí mismas bastante variadas, incluso al extremo. Sin embargo, todas se dirigen con bastante claridad a una deidad singular y no a una deidad compuesta, como es el caso de Júpiter Zeus. Debe notarse también que cuando se habla de la tradición clásica, normalmente nos referimos a la cultura helenística híbrida, que era parcialmente griega y parcialmente latina, y que es usualmente referida como romana. Cuando hablamos de cualquier cosa romana, debemos ser conscientes de que realmente existió tal cosa como la cultura itálica o latina anterior a las influencias griegas, pero incluso los griegos tuvieron influencias etruscas. El lenguaje y culturas griega e itálica estaban separadas, pero compartían algunas similitudes debido a la herencia indoeuropea que tenían en común. La religión y los mitos griegos podrían haber tenido paralelos con sus homólogos italianos, y cuando el saber y la cultura griegos entraron en la cultura romana, tuvieron un profundo efecto en los mitos y rituales romanos. Dicho esto, este capítulo examinará a la deidad conocida como Cronos en griego y Saturno en latín. Hay algunas disputas etimológicas del nombre Saturno, pero la mejor explicación a la fecha es que es una adaptación latina del dios del inframundo etrusco Satre. Satre era una malévola figura ectónica identificado con la dirección norte, las tormentas y los terremotos. Hay explicaciones rivales sobre el nombre, pero ninguna tan sostenible. Cronos, por otro lado, proviene claramente del griego keir, que significa cortar, y está conectado con la palabra sánscrita kar, que significa acción, que lleva a karma. Saturno, Cronos, está también conectado con la función agraria de cortar en el sentido de la cosecha, y así la hoz ha sido siempre el símbolo principal de la deidad saturnina. Así como la agricultura tiene varias etapas, siembra, crecimiento y cosecha, Saturno era la deidad responsable de la etapa final de la agricultura, de ahí la guadaña u hoz como símbolo. Por supuesto, era entendido que la naturaleza de la cosecha de Saturno era más amplia que simplemente la agricultura. Saturno era el cosechador de todas las cosas, hasta de los dioses, así como deja claro su mitología. Saturno no es una deidad creadora. Su papel está más relacionado con la entropía dentro del marco cósmico. Saturno, Cronos, está identificado también con el tiempo. Esto puede ser posible dado que el nombre Cronos es similar a crono, la palabra griega para tiempo. El tiempo en sí mismo es un segador, una fuerza que termina con la vida de todos los seres vivos y de los empeños humanos. La mitología de los griegos y romanos muestra que el imperio de los dioses es vulnerable al tiempo y al cambio, y este aspecto negativo del tiempo está personificado en la deidad saturnina. Saturno, de acuerdo con las culturas griega y romana, estaba emparejado con una consorte femenina, usualmente referida como su hermana. Es interesante que los relatos tempranos de la deidad sugieren que esta era Lua Mater, lo cual se traduce como Madre Destrucción. Es bien sabido que en los sistemas religiosos indoeuropeos, la muerte y la destrucción a menudo estaban encarnados por figuras femeninas como la irlandesa Morrigan y la india Kali. Los registros romanos reportan que el culto a esta diosa Lua Mater
involucraban la ofrenda de las armas enemigas tomadas como botín de la victoria, las cuales eran inmoladas. Es probable que este sacrificio era parte de una ofrenda dual, en la cual los rivales enemigos eran quemados, vivos o muertos, a Saturno, mientras sus armas y armaduras eran quemados simultáneamente a Lua. Tal ritual encuentra paralelo en los ritos Purushmeda de los Vedas, los cuales, al igual que los sacrificios humanos romanos, cayeron en desuso con el tiempo. Aunque esto pueda parecer brutal y hasta impactante para el espectador moderno, debe tenerse en cuenta que las prácticas religiosas y sacrificiales del mundo antiguo eran muy a menudo sangrientas, como es mejor ejemplificado por los celtas en Europa y los aztecas en América. El hecho de que la contraparte femenina de Saturno era llamada destrucción sugiere fuertemente la propia naturaleza peligrosa de Saturno. Sin embargo, en tiempos posteriores, a medida que el Estado romano rehabilitaba la naturaleza de Saturno, su esposa pasó a ser identificada como Ops, la diosa romana de la abundancia y la riqueza. Su culto era celebrado por la República como el de Saturno, como una tradición agrícola más benigna. Los griegos, por otro lado, siempre identificaron a Cronos con su hermana Rea, la hija de Gaia, quien era, así como Ops, asociada con los aspectos benignos de la agricultura y la cosecha. Hay varios mitos contradictorios que se refieren a la ascendencia de Saturno, pero las discrepancias son menores. El relato popular griego es que los padres de Cronos eran los titanes Urano y Gaia, y la versión alternativa es que él era hijo de los titanes serpiente Ofión y Eurínome. La tradición afirma que Cronos derrocó a su padre, en algunas versiones con la ayuda de su hermana Rea, y luego tomó el control del cosmos. En el relato que menciona a Urano, Cronos usa una hoz o guadaña para cortar los genitales de su padre, los cuales fueron arrojados al océano, y fue así como la hoz se convirtió en el emblema principal de Cronos Saturno a partir de entonces. El relato romano es algo diferente, aunque presenta influencias griegas. Macrobio toma el relato helénico tradicional y ayuda a interpretarlo usando terminología latina para su audiencia romana. Él declara en su obra Saturnalia que en el principio existía el caos primordial y que no había todavía ningún concepto o forma de tiempo, porque el caos era en sí mismo eterno. Cuando el ser primordial Coelus, o el cosmos, nació, su aparición rompió la pureza del caos y dividió la existencia de la inexistencia. Este acto de cortar el caos del cosmos recién nacido creó el tiempo, o Saturno, el cual Macrobio infiere es el remanente del caos dentro de la existencia. Esto es evidente en cuanto que el tiempo trae cambios e inestabilidad a todas las cosas, hasta a los dioses y reinos. El tiempo es caótico y por eso hostil al cosmos, y la tradición griega y romana coincide en que tan pronto como Saturno Cronos nació, atacó a su propio padre cósmico, derrocándolo y tomando el control del cosmos. Macrobio también señala que los festivales de la Saturnalia y la Cronia eran absolutamente salvajes y caóticos, en los que todas las normas sociales y tabúes se violaban, y el orden social era completamente invertido. Esta celebración del caos, que era de otra forma antiético para el Estado romano, es un reconocimiento a Saturno como un ser derivado del caos, a pesar de que su creación viene del acto de Coelus. Los mitos griegos y romanos concuerdan que el reinado de la deidad saturnina era una era dorada de abundancia e ilustración, y todos los seres vivos prosperaban bajo el cuidado del monarca. Sin embargo, el mismo Saturno fue derrocado por sus propios hijos. Cuando le informaron que sus hijos representarían una amenaza para su existencia, Saturno consumió por completo a las deidades infantiles. Escultores y pintores han representado esta escena grotescamente, usualmente con un anciano masticando la carne de un niño gritando. Aunque esta imagen es colorida y provocativa, la tradición indica que Saturno se tragó a sus hijos de un solo bocado, lo mismo que una persona se tragaría una pastilla de medicina. Los niños están contenidos, sin ser dañados,
pero dormidos dentro del ser de la deidad saturnina hasta que su hijo más joven, Zeus Júpiter, los libera usando una purga, y luego los jóvenes dioses se levantan en armas en contra de Saturno y los titanes. Saturno fue derrocado por Júpiter, pero Júpiter era incapaz de destruir a Saturno, justo como Saturno no pudo destruir a Coelus. Hay que señalar que los dioses son seres resistentes, pero en la mitología pueden ser mutilados, lisiados y encarcelados. Saturno entonces es puesto en cadenas y desterrado al reino ectónico del Tártaro, el cual se dice que gobierna. Las cadenas de Saturno se convierten entonces en una de las partes definitivas de su panoplia divina. Mientras que Cronos es relegado a ser una especie de monstruo devorador de dioses en la tradición helénica, el Saturno romano es una figura mucho más querida. Aunque Júpiter, Marte y Minerva se convierten en los dioses mayores del imperio, el Estado romano y sus historiadores admiten que Saturno era la deidad original de la gente de Roma, y de hecho, ellos afirman que los propios italianos eran descendientes de Saturno. El monte Saturnius es una de las colinas sobre las que se construyó Roma, y el templo más antiguo en Roma pertenece a Saturno. Saturno tiene su propio sacerdocio y el tesoro del Estado se guardaba en su templo. El nombre original del asentamiento italiano situado en el sitio de Roma era Saturnium. Además, Saturno disfrutaba cada año de una serie de festividades que duraban una semana y comenzaban el 17 de diciembre. Para ser una deidad destituida, Saturno gozaba de profundo respeto, segundo quizá después de Júpiter. El recuerdo mismo del gobierno anterior de Saturno no era el de un cruel déspota, sino, como se señaló antes, una era dorada en la que a todos los seres vivos no les faltaba nada. Aún así, el carácter de Saturno no es benigno y no hay registros que sugieran lo contrario. Ser el rey de una era de abundancia no sugiere que la deidad saturnina fuera un señor bondadoso, sino más bien que bajo su reinado la tierra no negaba sus bondades. Saturno fue el origen de la imagen occidental de la parca. Como la deidad identificada con la cosecha, se esperaba que él cosechara plantas, animales y personas por igual. Macrobius reporta que en la memoria temprana de la gente itálica, Saturno era adorado con sacrificios humanos. Más adelante, cuando esta práctica cayó en desuso, antorchas eran encendidas en su honor como sustituto. Académicos modernos del periodo clásico argumentan, sin embargo, que Macrobius solo tenía razón en parte. No hay duda alguna de que los sacrificios humanos eran parte del culto a la parca. Sin embargo, mientras Macrobio intenta sugerir que las antorchas encendidas sustituyeron a los sacrificios humanos, Bernal ha discutido la evidencia considerable de que los juegos de gladiadores se llevaban a cabo como observancias rituales a Saturno. La práctica de sacrificios humanos no fue una tradición únicamente itálica. Los griegos también practicaron sacrificios humanos en honor a Cronos en el día de su festival, la Cronia. Porfiri reporta que en la ciudad de Rodas, en el día de la Cronia, un criminal era llevado a las puertas de la ciudad, le daban alcohol y luego lo sacrificaban. Los griegos y romanos tenían puntos de vista conflictivos e incluso paradójicos sobre el mundo bajo el gobierno de Saturno. Ambas culturas concordaban en que en algún punto distante en el tiempo, la deidad saturnina había sido el señor de los tres mundos, el celestial, el terrenal y el ectónico. Mientras Saturno gobernaba, el mundo era una utopía, una era dorada de abundancia. Todos eran iguales y prosperaban de alguna manera bajo el reinado de Saturno. El celebrado poeta romano Virgilio menciona esto en su cuarta égloga. Ahora llega la era final del canto de la síbila. El nuevo orden mundial ha nacido. Y ahora la justicia regresa. El reino de Saturno regresa. Ahora un nuevo linaje es enviado abajo desde el alto cielo. Claramente, Virgilio no está sugiriendo el regreso del reino saturnino como si fuera una horrible pesadilla. Sin embargo, el reino saturnino no era ideal, por lo cual tuvo que ser derrocado por los dioses olímpicos. Saturno era un aspecto del caos.
Así que la igualdad disfrutada por todos era una igualdad de subyugación total. De hecho, los mismos dioses no tenían parte en absoluto en el imperio saturnino, dado que Saturno cometió canibalismo, consumiendo a las deidades y reteniéndolas dentro de su propia esencia. Los titanes puede que hayan disfrutado de su reinado, pero se puede decir que eran también aberraciones monstruosas que habían sobrevivido al mismo caos primordial que su rey. No debemos olvidar que los monstruos de 100 manos, conocidos en griego como los hecatónquiros o en latín como centimanos, eran de hecho los hermanos de Saturno y se diferenciaban de él en gran medida en que su esencia caótica era evidentemente física, mientras que la de Saturno era interna. La eventual guerra de los dioses y titanes fue la batalla del caos contra el orden, como con similares batallas en muchas mitologías. El festival romano de la Saturnalia merece algo de consideración. Macrobio reporta que en un principio todo el 10º mes del año era consagrado a Saturno, mientras que el 11º, enero, era consagrado a Jano. Dentro del 10º mes, los antiguos italianos y los romanos que lo siguieron celebraban el festival de Saturno durante 7 días, del 17 al 23 de diciembre. La Saturnalia era salvaje, incluso depravada y orgiástica en ocasiones. Durante este periodo, todas las normas y tabúes eran anulados. Los sirvientes se volvían los señores y los señores los sirvientes. Los sirvientes podían abusar e insultar a sus dueños y es posible que incluso se tomaran libertades sexuales con ellos, de la misma manera que sus amos utilizaban a sus esclavos a su antojo durante todo el año. Los celebrantes se saludaban entre ellos con el grito Io Saturnalia, el cual servía para recordarse mutuamente que estaban celebrando una ocasión religiosa. Un príncipe saturnino, el Princeps Saturnalicus, era designado en lugar del rey o emperador real como maestro de ceremonias, y sus dictados eran generalmente acatados. Pequeños y divertidos regalos eran dados por amigos, y era época de bromas, estupideces y comportamientos que normalmente se consideraban inaceptables. Durante el festival de la Saturnalia, las cadenas o cuerdas que normalmente ataban las piernas del ídolo de Saturno eran desatadas, simbolizando la liberación temporal de su cautiverio. En nuestro cinismo espiritual moderno, uno pudiera pensar, sí, claro, seguro las cosas no se descontrolaban demasiado. ¿Qué esclavo abusaría de su dueño sabiendo que las normas se restablecerían de nuevo el 24 de diciembre? O igualmente, uno pudiera preguntarse por qué tan bizarro festival era celebrado en absoluto cuando pudo haber causado momentos bochornosos una vez concluido, así como sucede en cualquier tremenda fiesta en donde la mayoría de los invitados están intoxicados y se ponen salvajes. La respuesta a ambas objeciones es que los antiguos realmente creían que los dioses eran reales y no simples arquetipos insulsos al que el ocultismo moderno los ha reducido. Los romanos y griegos creían que Saturno Cronos era una deidad real, malevolente en su carácter, y este festival tenía la intención de apaciguarlo para que no los maldijera con un caos social duradero o incluso permanente. Si las celebraciones eran hechas a medias, la gente pensaba que Saturno se enfurecería y por eso era necesario aceptar y disfrutar el libertinaje y la locura. Hasta donde sabe el autor, no hay registros de que los nobles romanos se opusieran públicamente a las fiestas. En el peor de los casos, algunos admitieron que intentaron escapar de ellas viajando durante esa época. Fue solo más tarde, en el periodo cristiano, que el festival de la Saturnalia fue minimizado y de manera un tanto sospechosa, el día 25 de diciembre se convirtió en una importante festividad cristiana, la cual implica el intercambio de regalos. Además, y esto será obvio para el oyente, los romanos consideraban el 7º día de la semana romana como el día de Saturno, que sobrevive incluso en el español moderno como sábado y en inglés como Saturday. Es curioso que, dada la cantidad de deidades romanas que están atestiguadas, uno de los 7 días fuera asignado a esta deidad. Esto sugiere, una vez más, que a pesar de la popularidad de los dioses posteriores, la figura de Saturno siguió siendo de gran importancia para la ciudadanía romana, ya que los días de la semana
solo recibían nombres de divinidades importantes. Saturno como una deidad mágica. Saturno aparece en la magia hermética clásica y medieval como una fuerza de restricción, adivinación o maleficio. Plutarco nos cuenta de una isla mágica en el oeste, la cual supuestamente es la prisión de Cronos. Confinado en una gruta y durmiendo sobre una piedra dorada, Cronos gobierna la isla y es servido por sus antiguos súbditos en la forma de demonios. Encerrado en un sueño mágico en el que recibe sabiduría secreta, se comunica con los humanos que llegan a la isla en intervalos regulares a través de la intermediación de los demonios. Estos se aparecen a los isleños humanos en sueños o incluso en estados de vigilia liminales para revelar su gnosis. Esta isla secreta y sus misterios solo son accesibles para el soñador mágico que es capaz de relacionarse con la conciencia onírica de este mundo paradisiaco y su gobernante, Cronos. En el Papyri Grece Magicae encontramos repetidas referencias a las cadenas de Cronos como una fuerza invocada para atar o como algo por lo que los mismísimos dioses juran. Hay un hechizo en particular llamado el Oráculo Salado de Cronos, el cual es básicamente un hechizo adivinatorio. Papyri Grece Magicae reporta: Oráculo de Cronos muy demandado llamado Pequeño Molino. Toma 2 medidas de sal y muélelas con un molinillo mientras repites la fórmula muchas veces hasta que el dios se te aparezca. Hazlo en la noche, en un lugar donde la hierba crezca. Si mientras lo dices oyes la pisada pesada de alguien y el chocar del hierro, el dios está llegando atado con cadenas, sosteniendo una guadaña. Pero no te asustes, pues estás protegido por la filacteria que te revelaré. Vístete con lino limpio, con el hábito de un sacerdote de Isis. Ofrécele al dios salvia junto con el corazón de un gato y excremento de caballo. La fórmula que tienes que recitar mientras mezclas es esta: Yo te llamo a ti el grande, el santo, el que creó todo el mundo habitado, contra quien fue cometida la transgresión por tu propio hijo, a quien Helios ató con grilletes adamantinos para que el universo no se mezclara. Tú, Hermafrodita, padre del rayo, tú que mantienes oprimidos a los que están bajo tierra. Aioi paidalis frenoteikidus tigades anclion. Genecro nacoraipsai kerideu talapnia ochotanedei. Ven, maestro, Dios, y dime por necesidad sobre este o aquel asunto, porque yo soy el que se rebeló contra ti. Paidolis mainolis mainolieus. Esto es lo que se tiene que decir mientras se muele la sal. Y la fórmula que lo obliga es Kibdoris cutirieus anquierus chantumolis. Dirás estas cosas cuando él aparezca amenazador, para que él se someta y hable acerca de las cosas que pediste. La filacteria que más le gusta es esta. En la costilla de un cerdo joven, talla a Zeus sosteniendo firmemente una hoz y este nombre, Ishtomilon, o que sea la costilla de un jabalí negro, escamoso y castrado. En la despedida dirás: Anaia uchita talabnia carideu, curapse gene cronas anelon stigades keido fainoli paidolis laie. Vete, dueño del mundo, ancestro, vete a tus lugares propios para que el universo se mantenga. Sé misericordioso con nosotros, Señor. El texto señala que el texto es muy demandado, lo cual sugiere que era conocido por ser eficaz. Sin embargo, la mitad del hechizo son instrucciones para protegerse uno mismo de la ira del titán, pues las instrucciones dejan en claro que si Cronos aparece, estará furioso. Debe ser obligado a cooperar y el mago debe tener precauciones contra él. El hechizo identifica a Cronos como conocedor del futuro, lo cual es un indicador de su control sobre el tiempo. El hechizo se dice que obliga al dios a aparecerse, y cuando lo hace, su panoplia incluye cadenas y una guadaña. No se espera que el dios permanezca. De hecho,
el mago debe insistir que Cronos se vaya a sus lugares propios para que el universo se mantenga. En otras palabras, que Cronos debe regresar a su estrella y a las profundidades tectónicas del Tártaro. Si la deidad saturnina se quedara, su presencia podría desestabilizar el cosmos, porque Saturno en sí mismo es un ser del caos. Hablando de caos, Papiri Grece Magicae también menciona a Cronos más directamente relacionado con el caos y como el dador del cetro de la diosa Hécate. Dicho pergamino lee: como una atadura eterna alrededor de tus sienes, llevas las grandes cadenas de Cronos, irrompibles e inamovibles, y sostienes en tus manos un cetro dorado. Letras alrededor de tu cetro que el mismo Cronos escribió y te dio a ti para que usaras y para que todas las cosas se mantengan firmes. Subyugador y subyugado, subyugador de la humanidad y subyugador de la fuerza. Al caos también, tú gobiernas. El texto declara que Hécate, siendo ella misma un titán que sobrevivió a la revuelta de los dioses, lleva las cadenas de Cronos. No se puede pensar que estas cadenas sean un castigo, más bien son el símbolo de los poderes de restricción y amarre de la deidad saturnina. Asimismo, el texto afirma que Cronos ha inscrito una fórmula mágica en el centro que Hécate porta. Inmediatamente después, el texto declara que Hécate gobierna el caos, como el cetro es el emblema del gobierno, y recién es mencionado, el texto está aludiendo que Cronos ha transmitido o delegado parte de su poder sobre el caos a Hécate. Esto es lógico, ya que al igual que Saturno, Hécate es un remanente de la Edad de Oro que ha sobrevivido de manera única a la transición hacia la era helénica de los dioses. Saturno no es solo una deidad mágica en el periodo clásico, sino que también es invocado en el periodo medieval que le sigue. La obra de Kieffer sobre necromancia medieval titulada Ritos Prohibidos afirma que un texto europeo del siglo XV, el Liber Angelis, contiene un experimento saturnino para destruir a un enemigo. Dice: los libros de magia medievales tardíos rara vez se muestran tímidos a la hora de ofrecer fórmulas claramente dañinas. La obra del siglo XV, Liber d'Angelis, Annullis Characteribus et Imaginibus Planetarium, libro de ángeles, anillos, caracteres e imágenes de los planetas, de la biblioteca de la Universidad de Cambridge, contiene un experimento llamado Vindicta Troiae, o venganza de Troya, el cual puede utilizarse para despertar odio o causar daño físico o incluso la muerte. El procedimiento llama a hacer una imagen en el día y en la hora de Saturno con el nombre de la persona a ser dañada. La imagen debe estar hecha de cera, preferentemente de velas usadas en un funeral. Debe ser lo más feo posible. La cara debe estar retorcida y debe tener manos en lugar de pies y viceversa. El nombre de la víctima debe estar inscrito en la frente de la imagen, el nombre del planeta Saturno en el pecho y los sellos o caracteres de Saturno entre sus hombros. El operador debe invocar a los espíritus de Saturno para que desciendan desde lo alto y aflijan a la víctima nombrada. La imagen debe ser fumigada con diversas sustancias, incluyendo huesos y pelo humanos, luego envuelta en tela funeraria y enterrada en algún lugar sucio mirando hacia abajo. Si el mago desea hacerle daño a algún miembro del cuerpo de la víctima en particular, hay instrucciones para amarrar ese miembro de la imagen con una tela funeraria y perforar la imagen con una aguja. Para matar a la víctima, el mago debe insertar la aguja en la columna vertebral desde la cabeza hasta el corazón. Es significativo que esta operación experimento se llame Vindicta Troiae o venganza de Troya, lo cual sugiere que el nigromante que lo realizaba habría entendido que el rito era clásico o grecorromano en términos de su periodo de origen. Apariciones saturninas. La cultura occidental tiene muchas imágenes de Saturno que han sobrevivido desde la antigüedad. Estas incluyen estatuas, tallados
y más tarde pinturas. Tradicionalmente, Saturno es representado como un viejo, encorvado pero musculoso, usualmente bastante barbón. Lleva puesto un quitón o capa negra y en el estilo latino su cabeza está cubierta por su toga. El velo que cubre su cabeza es algo raro entre las divinidades y se piensa que simboliza su naturaleza extraña, el otro, y seguramente también su naturaleza ectónica. En la República y el Imperio, las piernas del ídolo de Saturno estaban atadas con cuerda de lana, simbolizando las cadenas de su panoplia. Lleva una guadaña o alternativamente una hoz. En muchos de los tallados de Saturno tardíos, especialmente en aquellos que enfatizan su aspecto temporal, se le muestra en el acto de comer a uno de sus divinos hijos. Esta imagen grotesca es a veces mal interpretada, ya que el devorar a los dioses por Saturno no fue en principio un acto caníbal, sino pensado como un aprisionamiento de su esencia. La representación de Saturno por Rafael es bastante interesante, ya que muestra a Saturno sentado con la toga, llevando una guadaña y montando en un carro tirado por un par de dragones serpentinos. Esto hace recordar las imágenes del Zujal islámico, que está parado sobre una serpiente o dragón. Como señalamos antes, aquí Saturno no está conquistando o matando al dragón. Más bien, ha atado al dragón y lo utiliza como su vehículo. Esto indica que Saturno está alineado con las fuerzas caóticas y ectónicas de su entorno y que están sujetas a su control. Saturno, para los romanos, también se manifiesta como el cuerpo planetario, el cual es nombrado en su honor. Es importante notar que en la cultura romana no había distinción entre la deidad como una entidad antropomórfica, la deidad como concepto o la deidad como planeta. Venus, por ejemplo, era entendida como el amor mismo, también como una mujer hermosa y un planeta. En una guisa similar, Saturno era entendido como un dios gris y oscuro encadenado en el Tártaro, un principio cósmico y un planeta malévolo que causaba daño y perjuicio a todo aquel sobre el que se posaba. Los romanos creían que este planeta era tremendamente desfavorable. Propercio informa en el Edjarum: Et graue Saturni sidus in omne caput. La estrella de Saturno es pesada en todas las cabezas. Asimismo, Lucano declara en la Farsalia: Sumo si frigida caelo stella nocens, nigros Saturni accendere ignis. Desde los helados cielos brilla intensamente la odiosa estrella saturnina. Está claro que en su forma planetaria, Saturno era repudiado por aquellos que creían en la astrología y que su estrella era temida que trajera mala suerte a todos los que alumbrara. La influencia astral negativa de Saturno continúa siendo un tema en los textos herméticos y encuentra fuertes paralelos en los cultos islámicos e indios de Saturno. Esto será discutido en la sección 2. Saturno, el demiurgo. Saturno, para sorpresa de nadie, es una figura importante en las religiones gnósticas del período clásico. El término gnóstico se refiere a un amplio grupo de cultos mistéricos que adoptaron un conjunto común de términos e ideas, pero el gnosticismo nunca llegó a ser tan monolítico como la religión cristiana, la cual eventualmente suplantaría y reprimiría al movimiento gnóstico. Un resumen muy básico del clásico mito gnóstico podría contarse así. En el principio hay una luz primordial, a veces llamada el pleroma o plenitud perfecta, o alternativamente el kenoma, el vacío perfecto. Más allá de la luz, existe la oscuridad del indiferenciado caos. De ese caos emerge una conciencia, el demiurgo o el divino arquitecto, el cual, tan pronto como adquirió conciencia, creó a los 6 arcontes o gobernadores espirituales para servirlo como sus ayudantes. Juntos, el demiurgo y sus arcontes generaron los 7 reinos celestiales, los cuales incluyen al mundo material como parte de sus reinos inferiores. Más adelante, crearon una población entera de seres divinos y angélicos para llenar los 7 reinos y eventualmente
crearon la vida animal y la vida humana sobre la tierra. La tradición gnóstica sugiere que el aspecto del demiurgo era, sin embargo, una aberración al orden natural y que el pleroma o genoma está esencialmente en oposición al cosmos material. Siendo este el caso, muchos movimientos gnósticos vilificaban la carne y buscaban suprimirla para aumentar o nutrir el espíritu. Este odio hacia el mundo material pudo haber sido prestado del cristianismo, donde existe igualmente. A pesar del lenguaje helénico usado por muchos grupos gnósticos, la deidad saturnina tuvo conexiones con la tradición religiosa abrámica. El demiurgo, por ejemplo, era entendido como la deidad que reveló la Torá a Moisés. Es por eso que la religión judía es entendida por muchos escritores gnósticos como completamente demiúrgica. Esto tiene sentido especialmente dada la naturaleza cosmocentrista de la Torá, la cual enfatiza la importancia del mundo material y que en gran medida guarda silencio sobre la vida espiritual después de la muerte. Moisés es considerado un profeta saturnino, un revelador de leyes escritas por el arquitecto cósmico. El cristianismo, por el contrario, es una religión plerómica, ya que suprime la naturaleza cósmica del ser humano en favor de la naturaleza espiritual. Muchos de los movimientos gnósticos clásicos identifican a Saturno con el demiurgo, el arquitecto cósmico. Esta asociación ocurre explícitamente como resultado de la asociación de Saturno con el gobierno hermético o neoplatónico sobre el séptimo cielo. También ocurre implícitamente a través de la supuesta asociación de Saturno con la deidad del Antiguo Testamento, lo cual se refleja más adelante en la tradición de la Picatrix, en la que Saturno es el señor de los judíos a través de la celebración del Sabbat. Estas asociaciones son evidentes cuando uno examina varios textos que registran creencias gnósticas. Saturno, como el demiurgo, es llamado por varios nombres en la tradición gnóstica. Más comúnmente es llamado Yaldabaoth, que en arameo se traduce como hijo, Yal, del caos, Baoth. Esta es una referencia a la tradición gnóstica de que Saturno emergió del caos primordial, el cual usó después para crear el cosmos y sus criaturas. Saturno también es mencionado en algunos textos más polémicos como Saklas, o tonto, y Samael, veneno de Dios, o la ceguera de Dios, siendo este un nombre angélico conocido de la tradición hebrea. Con menor frecuencia, otros textos se refieren a la deidad saturnina como Abrasax, Abraxas o Ariael, el león de Dios. El texto gnóstico titulado El origen del mundo directamente identifica a los 7 poderes, es decir, al demiurgo y a los 6 arcontes con los 7 planetas. El texto dice: 7 aparecieron en el caos, andróginos. Tienen sus nombres masculinos y sus nombres femeninos. El nombre femenino es Pronoia, previsión, y el nombre masculino es Sambathas, débil. Y su hijo es llamado Yao, su nombre femenino es señorío. Sabaoth, su nombre femenino es deidad. Adonaios, su nombre femenino es realeza. Elaios, su nombre femenino es envidia. Oraios, su nombre femenino es riqueza. Y Astafaios, su nombre femenino es Sofía o sabiduría. Estos son los 7 poderes de los 7 cielos del caos. Ahora bien, el Padre primordial Yaldabaoth, puesto que poseía gran autoridad, creó cielos para cada uno de sus descendientes mediante la expresión verbal. Los creó hermosos como moradas y en cada cielo él creó grandes glorias, 7 veces excelentes. Tronos y mansiones y templos, y también carruajes y espíritus vírgenes hasta invisibles y sus glorias. Cada uno de ellos poseía esto en su cielo, poderosos ejércitos de dioses y señores, de ángeles y arcángeles, en incontables miriadas para que pudieran servir. Uno también puede encontrar a Saturno directamente asociado con Yaldabaoth. El texto gnóstico, el libro secreto de Juan, por ejemplo, identifica a Saturno con el reino planetario y los días de la semana. Dice:
Yaldabaoth es el primer regente, quien se hizo del gran poder de su madre. Después la dejó y se mudó lejos del lugar en que nació. Tomó control y creó para él mismo otros reinos con fuego luminoso, el cual todavía existe. Se apareó con la insensatez que había en él y produjo autoridades para él. Yaldabaoth designó 7 reyes, uno para cada esfera del cielo, para reinar sobre los 7 cielos, y 5 para reinar sobre la profundidad de los abismos. Los gobernantes crearon 7 poderes para ellos mismos. Esta es la naturaleza séptuple de la semana. La asociación planetaria de los 7 poderes con los 7 cielos es aparente en otras obras gnósticas o incluso antinósticas. El autor cristiano Origen investigó a la secta gnóstica Ofita, entrevistó a sus miembros y leyó algunos de sus textos como parte de su investigación sobre movimientos heréticos. Tanto en los evangelios gnósticos como en los escritos de autores como Orígenes, se desprende claramente que Saturno y los otros 6 arcontes planetarios eran considerados las fuerzas controladoras del cosmos material, así como los creadores de la vida material. Al morir, el alma del iniciado gnóstico ascendería sucesivamente a través de una serie de reinos planetarios armado con las diferentes frases contraseña que le permitirían atravesar cada reino. Es lógico que si uno solo hubiera aprendido las 3 primeras frases, entonces podría ingresar al reino celestial del 4º arconte, pero no sería capaz de pasar más allá. Por el contrario, el alma de un no iniciado sería incapaz de ascender siquiera del reino lunar, el más bajo de los reinos celestes, y sería forzado a reencarnar en el mundo material. Sorprendentemente, Orígenes registra algunos de los encantamientos gnósticos sofitas usados para acceder al reino saturnino, aparentemente después de la muerte. En su polémica obra Contra Celsum, comparte algunas de las tradiciones gnósticas de esos tiempos. Además, si alguien quiere entender mejor las prácticas de esos magos, mediante cuyos secretos arcanos intentan engañar a la gente con éxito mixto, entonces escuchen la enseñanza secreta que los gnósticos reciben después de pasar por las puertas espirituales que están gobernadas por los arcontes. En la primera puerta di: «Salve, rey solitario, tú eres el primer poder, el oscurecimiento de la vista, la destrucción total, sostenido por la sabiduría y la previsión, por las cuales soy purificado. Salve, Señor, que así sea». En la segunda puerta encontrarán a Yaldabaoth, y di: «Salve, Yaldabaoth, primero y séptimo, valiente y nacido para gobernar. Tu mente es clara y pura. Eres el hijo perfecto del caos, sosteniendo el sigilo de la vida y abriendo la puerta sellada de tu reino. Otra vez paso a través de tu reino. La paz sea conmigo, Señor, que así sea». Es importante aclarar que mientras la mayoría de grupos gnósticos consideraban que el demiurgo era un ser inferior a la unidad perfecta del pleroma o quenoma, la deidad saturnina Yaldabaoth no es un enemigo de la humanidad. De hecho, se considera que la deidad es el padre del cosmos material. La mayoría de los gnósticos, sin embargo, en su rechazo del cosmos material, rechazan a su creador también, así que se le vilifica calificándolo de estúpido o tonto, lo cual es un punto de vista bastante curioso. Es cierto, la deidad saturnina es entendida como una emanación del caos, pero el caos es el origen del cosmos en el pensamiento gnóstico, no es su antagonista. La vida cósmica en sí está sujeta al cambio o el caos, no es la estasis espiritual perfecta del pleroma. Curiosamente, los gnósticos valentinianos presentaban un paradigma similar, aunque diferente, en el cual el demiurgo gobierna todos los reinos celestiales excepto la tierra, la cual está en manos de un arconte renegado, el diablo. Así, los 7 reinos planetarios están en conflicto con la tierra, y por eso Saturno es el rey distante que busca salvar al iniciado del ciclo del renacimiento. Es raro para Saturno tomar el papel de salvador, pero es el caso por lo menos en esta tradición. Descripciones de Yaldabaoth lo muestran como una gran serpiente con cabeza de león, por cuya razón a veces es llamado Ariael, o el león de Dios. Esta es claramente una imagen dracónica y se encuentra en algunas gemas y pergaminos gnósticos. Esto indica que algunos magos de la tradición hermética
usaban la imagen del demiurgo como talismán. Como arquitecto y controlador del cosmos material, el demiurgo y sus arcontes serían las fuerzas lógicas a apelar para crear un cambio efectivo en el mundo. La idea de apelar a los arcontes habría horrorizado a muchos gnósticos, pero Orígenes, sin embargo, pudo acceder y citar los encantamientos antes usados, y la frecuencia de la imagen del león serpiente en textos y talismanes herméticos indican que Orígenes no estaba inventando la idea de que algunos renegados gnósticos rechazaron el modelo plerómico y escogieron mejor servir al demiurgo en lugar de resistírsele. En resumen, la deidad saturnina tuvo una enorme influencia en la formación del gnosticismo, aunque los diversos movimientos gnósticos variaron considerablemente en la naturaleza y papel de Saturno y Aldabaoth. Es evidente que la deidad saturnina estaba conectado al caos y que él era entendido como el arquitecto y constructor del mundo material, sus paraísos celestiales y los habitantes en ellos. El demiurgo también se pensaba interactuaba con los humanos a través de magia, pero solo a través de tradiciones religiosas como el judaísmo y para cultivar una relación positiva con la humanidad.